Queridos amigos testigos de Jehová, público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes, menos al cuerpo gobernante. Mi saludo a los testigos de Jehová de base, la gente buena y sincera, testigos de Jehová, tanto inteligente como no tan inteligentes. Hoy día quería tratar con ustedes un asunto que tiene que ver si la Watchtower es una secta o no. La sociedad Watchtower, en su página web jw.org, respondió a esta pregunta si ellos son o no una secta de la siguiente manera, y vamos a dirigirnos a la página web de la Watchtower para ver cómo ella responde a esa pregunta, si ellos son o no una secta y qué argumentos dan para sostener su punto de vista, si ellos son o no una secta. Veamos mejor directamente dirijámonos a la página web de la Watchtower para leer nosotros mismos lo que ella nos dice. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver la página jw.org de los Testigos de Jehová, respondiendo a una pregunta que dice así: ¿son una secta los Testigos de Jehová? Y la Watchtower responde de la siguiente manera: ¿son una secta? No. Los Testigos de Jehová no somos una secta. Somos cristianos que hacemos lo posible por seguir los pasos de Jesús y vivir de acuerdo con lo que Él enseñó. ¿Qué es una secta? Hay distintas opiniones respecto a lo que es una secta. Veamos dos de ellas y por qué no puede calificarse de secta a los Testigos de Jehová. Para algunos, una secta es una religión nueva y que se aparta de lo tradicional. Los Testigos de Jehová no nos inventamos una nueva religión. No hacemos más que seguir el modelo de los primeros cristianos y atenernos a sus enseñanzas, las cuales se exponen claramente en la Biblia. Estamos convencidos de que son las Santas Escrituras las que deben establecer las reglas sobre cómo adorar a Dios. Para algunos, una secta es un peligroso grupo de fanáticos que siguen a un líder espiritual. En primer lugar, los Testigos de Jehová no seguimos a ningún hombre o mujer, pues acatamos las siguientes palabras que Jesús dirigió a sus discípulos. Su caudillo, o líder, es uno, el Cristo. Mateo 23:10. Como hemos podido observar, queridos amigos, testigos de Jehová, ustedes lo han escuchado perfectamente, la Watchtower da dos razones por las cuales ellos dicen que no son una secta. Dan dos motivos, dos justificaciones, dos razones, dos explicaciones. La primera tiene que ver que ellos dicen que no es una religión nueva y que ellos se basan exclusivamente de lo que Jesús enseñó, y ellos siguen los pasos de Jesucristo, siguen sus enseñanzas, y por eso ellos son una religión, que ellos no son una religión nueva. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se denominan como Testigos de Jehová si ese nombre recién apareció como denominación religiosa en 1931, cuando así lo dispuso el juez Rutherford en una asamblea? ¿Por qué no sería una religión nueva si no existía ese nombre o esa agrupación religiosa con esa denominación antes de 1931? Viendo la cosa estrictamente, analizándola en forma seria, esta es una religión nueva que se ha originado con ese título de Jehová recién a mí en 1931. Entonces, podemos decir que esta religión sí es nueva, que esta organización religiosa es nueva, mejor dicho, organización religiosa es nueva, y en el mejor de los casos, si nos remontamos cuando ellos se hacían llamar estudiantes internacionales de la Biblia, podríamos fijarla pues sus inicios en 1879, cuando el pastor Russell publica su primera atalaya edición, El Heraldo de la Presencia de Cristo, para transmitir ahí las verdades bíblicas
para restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. Entonces, es una organización religiosa nueva, de eso no hay duda. Si se hace llamar Testigos de Jehová, recordemos que ese nombre de Jehová de esta organización religiosa recién es denominada así a partir de 1931, cuando el juez Rutherford se le ocurrió entre gallos y medianoche poner ese nombre. Antes se llamaban Estudiantes Internacionales de la Biblia, con el pastor Charles T. Russell, cuando él fundó la Sociedad Watchtower, sociedad anónima, como la Organización de Jehová. Cuando inició su publicación de su revista La Atalaya de Sion, del Árbol de la Presencia de Cristo, en julio de 1879. Es pues una organización religiosa nueva, de eso no hay duda. Inclusive se podría decir que es una ramificación de la Iglesia Segundo Adventista de Nelson Barbour, puesto que cuando el pastor Russell abandonó el grupo adventista del Segundo Advenimiento liderado por Nelson Barbour, y él formar su propio grupo, se llevó consigo algunos miembros de alto nivel del grupo de Barbour, se llevó a unos adventistas para que trabajaran con él en la publicación de su revista La Atalaya de Sion en 1879, como fue el caso del señor John Patton y el señor Keith, que fueron dos adventistas que se los, como decimos en el Perú, se los jaló, se los llevó, ofreciéndole seguramente una mejor paga para que trabajaran junto con él en la publicación de la revista La Atalaya de Sion. Entonces, sí es una organización nueva, definitivamente la es. El hecho que ellos justifiquen que ellos se apegan a lo que Jesús enseñó es una prueba de que ellos no son una secta, no deja de que sea una organización religiosa nueva. Por otro lado, yo me hice una pregunta, si realmente el hecho de predicar o enseñar lo que Jesús enseñó y apegarse a las Escrituras es una prueba de que ellos son una religión y no son una secta. Nosotros nos podemos reflexionar si eso es cierto, puesto que cuando el señor Russell publicó su primera Atalaya de Sion, según la Watchtower, tenía como fin restaurar las verdades bíblicas que las otras religiones no estaban enseñando. Y el pastor Russell comenzó a enseñar muchas doctrinas, como que el infierno, el fuego no existía, que no tenemos un alma inmortal, que no existe la Trinidad, pero no menciona que estuvo enseñando doctrinas que no estaban en la Biblia, que no eran de la Biblia, que no se basaban en la Biblia, como era la piramidología y otras doctrinas más. Por ejemplo, que Dios vivía en una estrella en las Pléyades llamada Alcione, de la constelación de las Pléyades. Había una estrella que se llamaba Alcione y decía que ahí tenía Dios su trono celestial y que desde ahí regía el universo. Y otras doctrinas más que el señor pastor Russell, que según él estaban basadas en la Biblia. Una doctrina que él enseñó también que estaba basada en la Biblia era el hecho de que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y ningún otro pueblo más. El pastor Russell nunca se le ocurrió decir que sus estudiantes de la Biblia eran el pueblo de Dios. Jamás se hubiera atrevido a decir eso, ni estaba remotamente en su mente creer que los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová serían o eran el pueblo de Dios. Nunca enseñó eso y lo mantuvo así hasta su muerte, señores. Entonces, una de las verdades bíblicas que él comenzó a enseñar, aparte de la Trinidad, que no existe, que el infierno de fuego no existe, que no tenemos un alma inmortal, comenzó a enseñar doctrinas que no estaban basadas en la Biblia y las hizo pasar como que eran de la Biblia, diciendo que la gran pirámide de Egipto había sido puesta por Dios en el desierto del Cairo, como un segundo testigo mudo de Dios en el desierto, como una Biblia en piedra, como un profeta en piedra, esa gran pirámide construida por faraones paganos, idólatras. Y él creyó que eso tenía que ver con la Biblia, la piramidología, que estaba basada en la Biblia. Y que, como digo, en sus interiores de sus pasajes de esa gran pirámide, habían mediciones que tenían connotaciones proféticas, y dijo que un pasaje de la gran pirámide que medía 1914 pies,
era un indicativo, era una profecía, era una medida profética que indicaba que ese año vendría el fin del mundo. Entonces, si es cierto que los estudiantes de la Biblia o los de Jehová no son un culto o una secta porque ellos se basan en la Biblia, ¿por qué enseñaron la piramidología? ¿Por qué enseñaron otras doctrinas falsas? Por ejemplo, que Dios vivía en Alcione, que enseñó por décadas como la verdad. El pastor Russell pensaba además que todos irían al cielo, tanto las manadas pequeñas como las otras ovejas. Y para el señor Russell, las otras ovejas, que eran esa grande muchedumbre, irían a los cielos para hacer una labor secundaria, secundando, ayudando a la manada pequeña de los 144.000 que tendrían una posición privilegiada junto con Cristo para hacer su iglesia, y que la grande muchedumbre también heredaría los cielos, viviría en los cielos solamente para hacer una labor secundaria, para apoyar a los 144.000. Y dijo que el motivo por el cual esta grande muchedumbre heredarían los cielos para hacer una labor secundaria era porque no habían hecho lo suficiente para ganarse una posición dentro de los 144.000. Y esa era una doctrina que se llama supuestamente la religión de los de Jehová, con el pastor Russell, como una verdad bíblica. Como digo, el pastor Russell también enseñaba que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Y lo defendió así, dando discursos por todo Medio Oriente, se fue por Europa, se fue a Israel, fue a Palestina para dirigirse a los judíos, para decirles que Dios cumpliría su promesa hecha a Abraham, que ellos retornarían a su tierra Palestina, y que ellos eran el pueblo de Dios y que recobrarían esa posición que habían perdido momentáneamente, pero no para siempre. Hoy los testigos de Jehová creen que el único pueblo de Dios son ellos, los testigos de Jehová. Cosa aberrante, porque el pastor Russell explicaba claramente que Dios tenía un pueblo favorito, que nadie podría tomar esa posición y nadie podría cuestionar a Dios su decisión de tener un pueblo favorito, y así lo enseñaba el pastor Russell. Tanto es así que en el año de 1910 escribió un folleto titulado, se llamaba así: Esperanza para los judíos, Hope for the Jews, the chosen people of God. Esperanza para los judíos, el pueblo escogido de Dios. Y en ese folleto el pastor Russell explica los motivos por los cuales Dios tendría un pueblo favorito, y que era una decisión, una potestad de Dios de tener un pueblo favorito entre todas las naciones, y que nadie podría objetar esa decisión de Dios de tener un pueblo favorito. Y así que lo creyó él y lo predicó a las naciones. Se dirigió a los judíos en el año de 1910 en el Teatro Hipódromo a hablar con los judíos para decirles que para ellos eran las promesas hechas por Dios a Abraham, y que ellos eran el pueblo de Dios y que regresarían a su tierra Palestina con todo derecho. El pastor Russell fue alzado en hombros cuando salió del Teatro Hipódromo de Nueva York, cuando dio ese discurso a miles de judíos ahí presentes, que cuando terminó su discurso lo levantaron en hombros al pastor Russell y lo sacaron a la calle alzado en hombros, porque él estaba siendo un portavoz del reclamo de los judíos de su tierra Palestina. Russell fue un sionista convicto y confeso, convencido de ello, que ellos eran el único pueblo de Dios, el pueblo hebreo, y no los estudiantes de la Biblia, y tampoco los hoy testigos de Jehová. Y eso enseñó él, porque según el pastor Russell, eso estaba indicado en la Biblia, según Romanos 11, 1 al 3, donde él decía que Dios no los había rechazado a los judíos, que eran el pueblo de Dios, y el Pablo decía, yo mismo soy judío, y puedo decirles que Dios no ha rechazado a su pueblo, aunque a quien antes él conoció, y que recobrarían esa posición que habían perdido temporalmente, que nunca dejarían de ser su pueblo, el pueblo de Dios. Algo
Luego que la Watchtower pues desconoce totalmente, rechaza totalmente, diciendo que Dios rechazó para siempre a su pueblo para sustituirlo con el Israel espiritual, con su Israel espiritual, que son los hoy testigos de Jehová, y que los judíos naturales ya no eran más el pueblo de Dios, porque habían pecado contra Dios, lo habían rechazado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que el señor Pastor Russell hasta su muerte en 1916, e inclusive el mismo juez Rutherford insistió en lo mismo, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los estudiantes de la Biblia de la época del juez Rutherford, cuando finalmente en 1932-33 decide dar un giro de 180 grados para sustituir al pueblo israelita por el pueblo de los testigos de Jehová como el único pueblo de Dios, porque a este señor se le ocurrió. Fue el punto de vista de un charlatán que no tenía ningún amparo en la Biblia, y eso fue lo que señaló la Watchtower como una verdad de la Biblia. Entonces yo me pongo a pensar, queridos amigos, si la Watchtower saca como argumento de que ellos no son una secta porque ellos se apoyan básicamente en lo que está en la Biblia, lo que se enseña en la Biblia, la pregunta es, ¿por qué se descartaron todas esas enseñanzas que dio el pastor Russell, que supuestamente eran las enseñanzas que estaban en la Biblia y que las demás religiones no estaban enseñando, que él estaba restaurando esas verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, entre ellas enseñando el sionismo, la piramidología, que para Watchtower ahora no es de la adoración verdadera, no tiene amparo bíblico? Entonces, esta organización de la Watchtower no enseñaba lo que Jesús enseñó o lo que está en la Biblia en todo caso. Sin embargo, acá hemos visto que la Watchtower responde diciendo que ellos no son una secta porque ellos se basan exclusivamente en lo que está en las Santas Escrituras. Pero vemos pues que esta organización religiosa nueva sí enseñó cosas que no estaban basadas en las Escrituras, como era la piramidología y ahora el sionismo, porque la Watchtower cree que el sionismo no tiene validez bíblica, porque el único pueblo de Dios es el pueblo de los testigos de Jehová, y que los judíos ya perdieron el favor de Dios y que Dios los ha rechazado para siempre, y eso sostienen hasta ahora. Entonces nunca estuvieron enseñando las verdades bíblicas, pues, ¿cierto? Porque la Watchtower ha descartado lo que el pastor Russell comenzó a enseñar como aquellas verdades que estaban escondidas o enterradas o olvidadas y que las demás religiones no estaban enseñando, y él estaba restaurando. Entonces el pastor Russell restauró verdades que no estaban en la Biblia, que eran sus propias verdades de él, como que Dios vivía en Alcione, como que el pueblo de Dios era el pueblo judío, que desde el punto de vista del pastor Russell, y la Watchtower lo descartó. El señor Rutherford en 1932 ya comenzó a descartar, le había descartado ya la piramidología en 1928, la descartó, diciendo que eso no era de la oración verdadera, y en 1932 descartó el sionismo, que el pueblo hebreo ya no era el pueblo de Dios, sino eran los testigos de Jehová, o estudiantes de la Biblia en ese entonces todavía, en el año 1930, ya en 1932 ya eran testigos de Jehová, diciendo que los únicos pueblos, el único pueblo de Dios eran los testigos de Jehová, y a partir de 1932 afirma eso en el libro de Vindicación, que el único pueblo de Dios eran los testigos de Jehová. Y así comenzó a descartar la enseñanza del pastor Russell, porque según Rutherford no era enseñanzas que estaban basadas en la Biblia, que no eran de la adoración verdadera, como era la piramidología y el sionismo. Pero la Watchtower insiste que ellos no son una secta porque ellos se basan exclusivamente en lo que está enseñado en la Biblia. Entonces, si es cierto eso, que ellos no son una secta porque se basan en la Biblia, ¿por qué el juez Rutherford comenzó a descartar la piramidología y el sionismo, que estaban incluidos dentro de esas enseñanzas que el pastor Russell comenzó a dar para restaurar esas verdades bíblicas? Entonces la Watchtower no se basó jamás en lo que está enseñado en la Biblia, porque eran enseñanzas de hombres
como la del pastor Russell, que creía que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo y así lo sostuvo hasta su muerte, como así se sostenía que Dios vivía en Alcione, desde ahí regía el universo, desde ahí estaba él, estaba su trono celestial, en Alcione, en la constelación de las Pléyades. Y eso porque la gran pirámide de Egipto, la de Keops, tenía una cúspide que apuntaba justamente a las Pléyades, Alcione. Y creyó, porque la gran pirámide apuntaba a Alcione, a las Pléyades, pensó la Watchtower que esa medición de la gran pirámide que se dirigía a Alcione, en la cúspide exactamente, era el trono de Dios, porque así se le ocurrió no al pastor Russell, sino que lo tomó esa explicación de Joseph Sayce, que era un piramidólogo evangélico, adventista, que le metió esa idea pues al señor pastorcito Russell de la piramidología, y aprendió mucho de la piramidología de sus piramidólogos Joseph Sayce y otro más ahí que le rindió homenaje en uno de sus tomos de los estudios de las escrituras, a los piramidólogos que le enseñaron eso, que Dios tenía su trono en Alcione, porque la gran pirámide, en la cúspide de la gran pirámide de Keops o Khufu, apuntaba directamente a las Pléyades, y se le ocurrió la idea que era el trono de Dios, no porque él lo pensó, lo creyó, sino que se lo enseñaron. Se lo enseñó Joseph Sayce, famoso piramidólogo mucho mayor que Russell, que le enseñó eso a Russell, y él la tomó como una verdad y la introdujo como una restauración de las verdades bíblicas, y le enseñó esta doctrina en su tradición a partir de 1879. Pero el juez Rutherford dijo pues que la gran pirámide no tenía nada que ver con la oración verdadera, y la descartó en 1928, así como poco tiempo después dio un giro de 180 grados diciendo que el pueblo de Dios eran los testigos de Jehová y no el pueblo hebreo, después que él apoyó esta doctrina con el pastor Russell por décadas como la verdad, que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo. Increíble. Pero la Watchtower insiste acá en su explicación de que ellos son la religión verdadera, que son una religión y no una secta, porque ellos se apegan estrictamente a lo que enseña la Biblia, y que así ha sido desde sus inicios. Por eso ellos son una religión, porque se apegan a la enseñanza de la Biblia y siguen al pie de la letra lo que se dice, enseña, y por eso es una religión, dice, es una explicación que dan. Pero yo la puedo desbaratar, porque esta pseudo religión comenzó a enseñar doctrinas que no estaban en la Biblia, pues. Entonces no se basan estrictamente en lo que enseña en la Biblia. De lo contrario, ¿por qué descartaron la piramidología del sionismo? Y también descartaron que Dios vivía en Alcione. Y también descartaron pues la idea estúpida de que la grande muchedumbre también heredaría los cielos para hacer una labor secundaria para apoyar a los 144.000. Eso enseñó como una verdad que enseñaba la Biblia. Sin embargo, la Watchtower tuvo que descartarla. El juez Rutherford tuvo que descartar esa enseñanza en una asamblea de 1900, quizás no quiero decir la fecha exacta, pero fue por los años antes del año 35. Antes del año 35, cuando ya cambiaron, dijeron que el fin de la llamada celestial había terminado en 1935, y descartaron pues la enseñanza de Russell, que decía que la grande muchedumbre heredaría los cielos para hacer una labor secundaria, que eso no era, el señor Franz dijo que eso no era verdad, que eso no era verdad, testimoniando lo que había dicho Rutherford, que eso no era verdad en una asamblea. Entonces no enseñaron las verdades bíblicas, ¿se dan cuenta? La otra cosa es, si es cierto que enseñan las verdades bíblicas y por eso son una religión, porque enseñan, se apegan a las santas escrituras, ¿por qué el señor Rutherford dijo en 1923 que la separación de ovejas y cabras ya se había empezado a llevar a cabo en 1914? Estamos hablando de 9 años antes de 1923. Ya el señor Rutherford en 1923 comenzó a decir que la separación de las ovejas y de las cabras de Mateo 25, 31, 33 se comenzó a llevar en 1914, cuando Jesús inició su segunda parucía invisible, y desde ese momento se sentó su glorioso trono y sus ángeles con él, y desde ahí comenzó a hacer la separación de ovejas y cabras. Entonces nos preguntamos, ¿realmente la Watchtower enseñó lo que está
enseñado o está se enseña en la Biblia que la separación de ovejas y cabras había empezado en 1914. ¿Cómo tuvieron esa fecha y dónde está eso en la Biblia que en 1914 empezó la separación de ovejas y cabras, tal como el juez Radford comenzó a enseñar en 1923? Ustedes leen el libro Proclamadores y ahí dice muy claramente que Jehová Dios ayudó al juez Radford a entender que la separación de ovejas y cabras había empezado en 1923, señores. Es increíble que Dios dio el entendimiento al juez Radford para comprender que la separación de ovejas y cabras había iniciado en 1923, cuando Jesús inició su segunda aparición invisible, señores. Le echaron la culpa a Jehová Dios, que dio a entender eso al juez Radford, y que estaba indicado en las Escrituras, así. ¿De dónde habrán sacado eso en las Escrituras? Que el año 14 empezó la separación de ovejas y cabras. Y ellos decían que eso era lo que se llama las Escrituras. Esa enseñanza se mantuvo hasta 1995, hasta el mes de octubre, en que la Watchtower tuvo que decir, cuando estaba de presidente el señor Milton Hensel, tuvo que decir que lo que se había enseñado por 72 largos años desde 1923 no se ajustaba a lo que enseñaba la Biblia, y que esa separación estaba todavía para el futuro, cuando Jesús vuelva a la nube del cielo con poder y gran gloria, de Mateo 24:30. Entonces la Watchtower enseñó doctrinas falsas que no se ajustaban a la Biblia, diciendo que la separación de ovejas y cabras había comenzado en 1914, y eso a partir de 1923, cuando el juez Radford se le ocurre publicar eso en la Atalaya de mayo de 1923, explicando que 9 años atrás, en 1914, se había iniciado la obra de separación de ovejas y cabras, de cuando Jesús inició su segunda parucía invisible. Y eso se llevaba a cabo con la obra de predicación. Quienes aceptaban el mensaje eran las ovejas y quienes la rechazaban en las cabras. Si esta religión dice que ellos no son una secta, porque ellos se basan exclusivamente en lo que enseña la Biblia, y que se apegan a eso y por eso son una religión, se apegan a lo que Jesús enseñó, lo que está en la Biblia, y ellos no son una secta. Entonces, ¿por qué cambiaron en 1995 lo que supuestamente Dios le dio a entender al juez Radford, que la separación de cabras había iniciado en 1914 con la segunda parucía invisible de Jesús? ¿Por qué lo cambiaron si ellos se basan exclusivamente en lo que está en la Biblia? Le están diciendo a Dios, tú les has dado a entender algo errado al juez Radford, y eso está en el libro Proclamadores, cuando habla del año 1923, cuando se entendió, dice que la separación de cabras había comenzado en 1914, y que fue Jehová Dios que le ayudó al juez Radford a entender eso. Qué horror, ¿verdad? De hecho, o sea, Dios los engañó, pues. Dios es mentiroso, porque le dio una fecha incorrecta, diciendo que en 1914 se inició la separación de ovejas de cabra, de Mateo 25, 31, 32. La Watchtower dice que ese texto de Mateo 25, 32 está todavía para el futuro, cuando Jesús vuelve a la nube del cielo con poder y gran gloria. Entonces la Watchtower estuvo enseñando doctrinas falsas que no se ajustaban a la Biblia. Entonces eso indica entonces esos cambios de entendimiento que ha estado dando la Watchtower en muchos temas, queridos amigos. Cuando en el 2012 hasta el 2016 se emprenden 4 años de descarte de doctrina, ellos mismos están diciendo, lo que nosotros enseñamos no se basa exclusivamente en lo que está en la Biblia, porque de lo contrario no lo hubiéramos cambiado. Fueron enseñanzas que no se basan en la Biblia, ni lo que Jesús enseñó tampoco. Entonces son pues una secta, son entonces una secta, porque lo que ellos dijeron que ellos son una religión, una secta, porque ellos se apegan a la Biblia estrictamente y enseñan lo que está en la Biblia, resultó que es falso, porque al cambiar las doctrinas mostraron que ellos no se apegan a lo que enseña la Biblia y enseñan cosas que no están indicadas en la Biblia, y por lo tanto se convierte en una secta. El pez muere por la boca. Una cosa es decir que ellos son una religión porque ellos se apegan estrictamente a las Escrituras, a las Santas Escrituras, y enseñan lo que Jesús enseñó, y otra cosa es ver la realidad, cuál ha sido su foja de servicios de esta religión, cuál ha sido su récord de enseñanza. Ha sido de doctrinas chatarra, cambiantes, y se han seguido cambiando. Y eso indica que estos no han enseñado lo que está en la Biblia, lo que se indica en la Biblia, lo que se enseña en la Biblia estrictamente, de lo contrario no se hubiera cambiado. Entonces ellos son pues una secta porque no se apegan a lo que la Biblia enseña, de lo contrario no hubieran existido estos constantes descartes de doctrina para ser reemplazadas por otras diferentes. Sobre todo
estas últimas que han empezado a ocurrir desde el 2012 al 2016, descartando doctrinas importantes que se enseñaron como la verdad, como las verdades de Jesucristo a su debido tiempo, que estaban indicadas en la Biblia, que demostraron que en realidad fueron alimentos falsos de hombres que no eran de Jesucristo y que por lo tanto no estaban indicados en la Biblia como enseñanzas verdaderas y tuvieron que descartarse. Entonces ellos se pusieron la soga al cuello con esta declaración que hicieron en jw.org, que ellos eran una religión y no una secta, porque ellos se apegan estrictamente a lo que enseña la Biblia. Vemos con el tiempo que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, bombón, son dos cosas diferentes. Cuando vemos el récord histórico, vemos el currículum vitae, ¿no?, el resumen de la Watchtower, vemos que su pasado es oscuro, lleno de cambios, de descarte de doctrina, porque ellos no enseñaron jamás lo que está indicado en la Biblia y por lo tanto es una secta. Se pusieron la soga al cuello. Ahora pasamos a la segunda justificación que ellos dicen, esto es lo más importante, que ellos no son una secta peligrosa de hombres fanáticos, porque ellos no siguen a un líder en particular, o una mujer, ni a líderes tampoco, ni a un líder en particular, ni a líderes. Y que ellos tienen como su único caudillo a Jesucristo y se basan, dice, en Mateo capítulo 23, versículo 10, que dice Jesús, que se dirigió a sus discípulos, son palabras de Jesús, que se dirigió a los discípulos, que les dice, su caudillo de ustedes, o líder, soy yo, el Cristo. Y así dice la Watchtower, que ellos tienen como líder o caudillo a Cristo y ningún hombre, ni grupo de hombres tampoco. Y que por eso ellos son una religión y no son una secta que sigue a hombres o grupos de hombres o mujer como caudillos que los manejan a ellos, que los lidera, sino su único líder es Jesús, su caudillo, y que sí Jesús lo hizo saber cuando se dirigió a sus discípulos, según se ve en Mateo capítulo 23 versículo 10. Vamos a ver si eso es cierto y vamos a proceder a analizar esta parte para demostrar que los testigos de Jehová de hoy en día no siguen a un caudillo que se llama Jesús, siguen a su caudillo que se llama el cuerpo gobernante, este grupo de ungidos que supuestamente Jesús ha escogido en 19 para dirigir a su pueblo hoy en día. Que ellos no siguen al caudillo Jesucristo, sino que los testigos de Jehová de hoy en día siguen a hombres y tienen como caudillo al cuerpo gobernante, y lo voy a demostrar con pruebas imbatibles. Veamos a continuación. Bueno, queridos amigos, ahora quiero mostrarles esta atalaya de julio de 2016 con un tema que quiero considerar con ustedes, que está publicando la sociedad Watchtower en la página 28 de esta atalaya. Creo que aquí la tenemos. Nos vamos a ir a la página 28 para poderlo considerar juntos. Este asunto que trata la Watchtower sobre la exhortación de Pablo a los Corintios para iniciar la tarea de reconciliación con Dios. Veamos acá qué dice la Watchtower en la página 28, que podemos ver acá. Dice así, queridos amigos, fíjense ustedes en la página 28, que es esta que está acá. Aquí vemos la página, vamos a ponerla otra vez. Página 28 de la atalaya, ven ustedes abajo. Vamos a leer toda esta parte que está acá, del párrafo 9 nada más, que es lo más importante. Dice: Jesucristo les ha dado a sus hermanos ungidos que están en la tierra una tarea que Pablo llamó el ministerio de la reconciliación. El apóstol les explicó a los cristianos ungidos del siglo I: todas las cosas vienen de Dios, que nos ha reconciliado consigo mediante Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios mediante Cristo estaba reconciliando consigo mismo a un mundo, no imputándoles sus ofensas, y nos ha encomendado la palabra de la reconciliación.
Somos, por lo tanto, embajadores en sustitución de Cristo. Repito esto nuevamente, somos, por lo tanto, embajadores en sustitución de Cristo. Como, dice más arriba, como si Dios estuviera suplicando mediante nosotros. Como sustitutos por Cristo, repito esto, como sustitutos por Cristo, rogamos, reconcíliense con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 y 20. Este texto lo vamos a considerar después. Segunda Corintios 5, 18 y 20. Y el 10 dice lo siguiente: para las otras ovejas, es decir, para la grande muchedumbre, es un honor ayudar a sus hermanos ungidos a cumplir con este ministerio. Juan 10, 16. Como enviados o mensajeros de Cristo, las otras ovejas realizan la mayor parte de la obra de enseñar la verdad a las personas. Además, las ayudan a desarrollar una relación personal con Jehová. Esta es una manera importante de dar testimonio cabal de las buenas nuevas de la bondad inmerecida de Dios. Es interesante, queridos amigos, esta atalaya reciente de 2016 que acabamos de leer, porque la Watchtower trata este asunto del apóstol Pablo, esta carta, segunda carta de Pablo a los Corintios, exhortándolos a llevar a cabo esta tarea de la reconciliación de las personas para que se reconcilien con Dios. Y él hace, en la atalaya, la Watchtower hace una distinción de esta tarea tanto para los ungidos como aquellos que corresponden o forman parte de la grande muchedumbre o las otras ovejas, que ambas clases tienen esa tarea de la reconciliación que el apóstol Pablo instó a emprender a los discípulos, a los cristianos en general. La Watchtower, en forma muy astuta, hace una distinción que a veces puede pasar desapercibida, pero con los ojos juiciosos de una persona que analiza las palabras que usa la Watchtower, uno tiene que prestar mucha atención de lo que la Watchtower publica y detenerse a leer palabra por palabra, porque ahí está la trampita. Satanás se mete ahí agregando palabras que no están en la Biblia, porque esa es la costumbre de la Watchtower: distorsionar, torcer las escrituras, añadir palabras que no están en el griego original para poder manipular a los miembros y hacerles creer y obedecer una cosa que la Biblia no manda. La Watchtower dice que los ungidos, como embajadores de Cristo, son sus sustitutos de Él. Y lo dice muy claramente este texto de 2 Corintios capítulo 15 versículo 20. Dice muy claramente este texto bíblico lo siguiente, queridos amigos. Veamos la Biblia y leamos qué cosa dice este texto bíblico. En la traducción del Nuevo Mundo se lee como sigue, queridos amigos. Dice: somos por lo tanto embajadores en sustitución de Cristo, como si Dios estuviera suplicando mediante nosotros como sustitutos por Cristo, rogamos, reconcíliense con Dios. La Watchtower dice entonces que estas palabras que dirige el apóstol Pablo a los ungidos, ellos como embajadores de Cristo son sustitutos de Cristo.
actúan, dice, en sustitución de Cristo. Y como sustitutos por Cristo, ellos ruegan para que se reconcilien con Dios. ¿Qué cosa es una sustitución? Una sustitución es un reemplazo de una persona por otra. En este caso, podemos decir que el cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto es ese grupo de ungidos a que se refiere acá Pablo, supuestamente, que están sustituyendo a Cristo. Son sus sustitutos, que a la vez de ser embajadores son sustitutos de Cristo. Es decir, que toman la posición de Cristo, y ya Cristo no es necesario porque Cristo ha sido sustituido por los ungidos del cuerpo gobernante. Y ellos son los que actúan en sustitución de Cristo para exhortar a las personas como sustitutos por Cristo para que se reconcilien con Dios. Y después hace otra aclaración diciendo, que hemos visto hace un momento en la atalaya, que los de la grande muchedumbre o las otras ovejas ayudan a los ungidos como enviados o mensajeros, como embajadores. En otras palabras, que las otras ovejas o la grande muchedumbre no son sustitutos de Cristo, mas sí embajadores. Y embajadores de Cristo significa ser un enviado, un mensajero, tal como lo vemos acá a continuación. ¿Qué cosa significa ser un embajador? Un embajador tiene varios sinónimos. Un embajador es un emisario, un enviado, un legado, un mandado, un mensajero, tal como lo hemos visto en la atalaya que hemos leído, que dice que la grande muchedumbre de las otras ovejas ayudan a los ungidos a ser enviados, mensajeros, es decir, ser embajadores para esa tarea de ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Entonces, un embajador es un emisario, un enviado, un legado, un mandado, un mensajero, un nuncio, un plenipotenciario. Eso es lo que son para la hasta ahora entonces solo los de la grande muchedumbre u otras ovejas. Son enviados o mensajeros, mas ellos no son sustitutos de Cristo. Los únicos que son sustitutos de Cristo y a la vez embajadores, que son también mensajeros, son los ungidos que sustituyen a Cristo, y en tal sentido Jesús queda a un lado, no es necesario Cristo, porque los ungidos son los que lo han sustituido a Él, y son ellos que van a hablar en sustitución de Cristo, y se les debe obedecer, creer, aceptar, no cuestionarles nada, porque cuestionar al esclavo es cuestionar al mismo Jesucristo, porque ellos lo han sustituido a Él. Son ellos que toman esa posición de Cristo para ser su mensajero, su enviado, porque son embajadores según la Watchtower, como hemos leído en el texto de 2 Corintios 5:20, en sustitución de Cristo. ¿Qué cosa significa sustituir? Es reemplazar una persona o personas por otra, o reemplazar a otra persona por un grupo de personas. En este caso, el cuerpo gobernante, que es la manada pequeña, que son los ungidos, que van a llevar la tarea de realizar la reconciliación de la gente con Dios. Este grupo actúa como embajador de Jesucristo, pero a la vez lo sustituyen, o sea, toman su lugar, toman el lugar de Jesús, y son ellos los que van a hacer la labor de reconciliación. Son ellos los que van a impartir lo que Cristo hubiera impartido en esa posición que ha sido sustituido por estos ungidos del cuerpo gobernante. Entonces,
aquí vemos una gran diferencia entre la labor que realiza la manada pequeña, o sea, los ungidos, con la labor que realizan los de la grande muchedumbre. Solamente los ungidos actúan en sustitución, o que es lo mismo que en reemplazo de Cristo. Son ellos ahora que van a hablar, van a ser los portavoces ellos. Lo que ellos digan va a ser aprobado por Jesucristo porque están en sustitución de Él. Aparentemente Jesús les da toda la autoridad a ellos para que ellos actúen en el pueblo de Dios, en la organización. Jesús se retira y son ahora ellos los caudillos y no Jesús, porque como hemos visto, ellos han sustituido a Jesucristo, son ellos. Ellos son ahora el caudillo, los caudillos de la Watchtower, un grupo de hombres ungidos que han sustituido a Jesucristo. Y sustituir significa reemplazar o tomar la posición de otra persona, cosa que no sucede con los de la grande muchedumbre, que actúan en esta labor de reconciliación como ayudantes por medio de ser enviados o mensajeros simplemente, que es justamente la definición que hemos visto de lo que es un embajador. Un embajador es un representante, un mensajero, un enviado. Ese es un embajador que representa a otra persona, mas no lo sustituye. Va a declarar, va a anunciar lo que la otra persona le ha enviado a decir. Es un mensajero. Eso es lo que es un embajador. Mas no sustituye a quien lo envió. Cosa que sí ocurre con los ungidos, que ellos sí sustituyen a Jesucristo. En otras palabras, lo que van a hacer la grande muchedumbre es acatar, van a obedecer y acatar lo que digan los ungidos, porque ellos han sustituido a Jesucristo y tienen que acatar y van a ser portavoz de lo que enseñen los ungidos del cuerpo gobernante, porque ellos han sustituido a Jesucristo. ¿De acuerdo? Son los únicos que han sustituido a Jesucristo. Entonces vemos acá esa gran diferencia entre la labor de uno y otro. En este momento, los de la grande muchedumbre van a ayudar al cuerpo gobernante a ser solamente enviados o mensajeros de lo que enseña el cuerpo gobernante, que es en este momento el líder, que ha sustituido al líder Jesucristo, al caudillo Jesucristo. El caudillo Jesucristo deja de actuar, de estar en escena, y es sustituido por el cuerpo gobernante ungido, que ahora se convierte en el líder, en el caudillo. El esclavo fiel y discreto se convierte en el caudillo, se convierte en el líder, ya no Jesucristo, porque Jesucristo ha quedado sustituido. Entonces, ¿a qué viene mi reflexión? Si la Watchtower dice que ellos no son una secta peligrosa, porque ellos no siguen a ningún líder o líderes o una mujer, sino que ellos tienen como único caudillo a Jesucristo, y que todos los testigos de Jehová tienen como líder a Jesucristo, como caudillo, como líder, y no a ningún hombre u grupo de hombres, ni tampoco a una organización, sino es Jesús el caudillo. Si esa afirmación es cierta, queridos amigos de Jehová, para probar que ellos no son una secta porque siguen a Jesús como caudillo o líder únicamente, ¿por qué la Watchtower saca este texto de 2 Corintios 5:20 afirmando que los ungidos han sustituido a Cristo? Han sustituido a Cristo. Es decir, que ellos son los que se han convertido, aparte de ser embajadores, tienen ese plus que han sustituido a Jesucristo, cosa que no tienen los de la grande muchedumbre, que solamente son embajadores, es decir, que son emisarios, que son plenipotenciarios, que son mensajeros nada más. Y en cambio los ungidos, aparte de ser embajadores, se convierten en sustitutos de Jesucristo. Ya no es necesario Jesucristo porque son ellos que actúan en sustitución o en reemplazo de Jesús. Entonces la grande muchedumbre tiene que ayudar al caudillo, que es el esclavo fiel y discreto, ungido, que han sustituido a Jesucristo, y hay que obedecerles.
y seguir lo que ellos dicen y ayudarles en esa labor de transmitir, porque son enviados, son mensajeros de aquellos que han sustituido a Jesucristo, el caudillo original. Ya no actúa Jesús porque ha sido sustituido, como dice, por los ungidos o el caudillo secreto. Esto quiere decir entonces que los testigos de Jehová no siguen al caudillo Jesucristo, porque el caudillo Jesucristo ha sido sustituido por la clase ungida, tal como he probado mostrando el texto de 2 de Corintios 5:20. Dice muy claramente que los ungidos como embajadores de Cristo han sustituido a Cristo, y como sustitución de Cristo ellos están exhortando a la reconciliación de las personas con Jehová, con Dios. Entonces ya no es necesario Jesucristo, porque son ellos que han sustituido a Jesucristo, y eso hace que la grande muchedumbre ya no tenga necesidad de seguir al caudillo original Jesucristo, sino tienen ahora un nuevo caudillo, que es aquel grupo que ha sustituido a Jesucristo, que es el cuerpo gobernante o esclavo fiel y secreto. Entonces, en realidad, la Watchtower es una secta, porque ellos siguen a un caudillo que se llama el esclavo fiel y secreto, que ha sustituido al caudillo original Jesucristo. No es necesario más Jesucristo, porque ya Jesucristo ha sido dejado de un lado, ha sido sustituido o reemplazado por el esclavo fiel y secreto ungido, que va a dirigir y va a enseñar, endoctrinar a los testigos de Jehová, el pueblo de Dios, y los de la grande muchedumbre tienen que ayudarlos a ellos a esa obra de reconciliación, para que la gente del mundo también reciban el mensaje y la advertencia que les va a dar la grande muchedumbre, que proviene del esclavo fiel y discreto, para ayudar a la gente del mundo a reconciliarse con Dios. Entonces, no hay duda que la sociedad Watchtower es una secta, porque ellos no siguen a Jesucristo como su líder, como su caudillo. Ellos siguen al cuerpo gobernante que han sustituido a Cristo, tal como ellos mencionan en 2 de Corintios 5:20, para darse ellos ese plus, comparado con la grande muchedumbre, que la grande muchedumbre solamente son embajadores, es decir, enviados plenipotenciarios, son mensajeros. En cambio, la clase ungida, aparte de ser embajadores, son también sustitutos de Cristo. Es decir, no es necesario ya que Jesús actúe como caudillo, sino son ellos quienes han sustituido a Cristo como caudillo. Y son ellos los caudillos ahora que han tomado la posición de Jesucristo, tal como ellos mencionan, sacando el texto de 2 Corintios 5:20. Entonces, ya he mostrado con mis argumentos que la Watchtower es una secta, porque ninguno de los dos puntos que he mencionado es verdad. Tanto el primer argumento, que ellos sostienen que no son una secta porque ellos se apegan estrictamente a lo que sea en la Biblia y de ahí no se mueven, cuando vemos que paran moviéndose a cada rato, cambiando su doctrina constantemente, las últimas a partir de 2012 al 2016, descartando todo lo que antes se daba como la verdad que estaba indicada en la Biblia. Entonces lo que se dieron antes y que ha sido cambiado no estaba indicado en la Biblia, de lo contrario jamás lo hubieran cambiado. Entonces queda desbaratada la explicación que da la Watchtower, que ellos no son una secta porque ellos se apegan estrictamente a lo que enseña la Biblia, a las Escrituras, y de ahí no se mueven. Cuando vemos que se paran moviendo cada rato, diciendo cosas diferentes, descartando lo anterior, que demuestra que entonces nunca estuvieron apegados a la Biblia, de lo contrario jamás lo hubieran cambiado. El segundo punto que ellos esgrimen, la jw.org, en esa pregunta que dicen si los Jehová son una secta o no, la Watchtower dice que no son una secta peligrosa, porque no siguen a hombres, ni a hombre, ni a mujer, que ellos tienen como único caudillo a Jesucristo, cuando vemos que la realidad es todo lo contrario, que ellos sacan el texto de 2 Corintios 15:20, diciendo que ellos, como clase ungida, actúan en sustitución de Cristo, que son embajadores, pero que también actúan sustituyendo a Cristo. Y si sustituyen a Cristo, quiere decir entonces que los de la grande muchedumbre están ayudando directamente y haciendo caso y obedeciendo al caudillo que se llama el esclavo fiel y discreto, que son esos ungidos que han sustituido a Cristo y lo han reemplazado para que sean ellos los que den las directivas, las doctrinas
y la grande muchedumbre ayude a transmitir esas doctrinas que vienen del esclavo fiel y discreto para ayudar a la gente del mundo y ayudar también a su amo caudillo, el cuerpo gobernante, a reconciliar a la gente del mundo con Dios. Entonces, si el cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto ha sustituido a Cristo, quiere decir entonces que los estudiantes, los testigos de Jehová, de hoy en día, miembros, todos tienen como caudillo al cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, quienes son aquellos encargados de dar el alimento espiritual, de dar las directivas en materia de organización, y los de la grande muchedumbre solamente deben obedecer y mirar al caudillo, el esclavo fiel y discreto, para ayudarlo en esa misión de reconciliación con Dios a la gente de las naciones, por medio de transmitir como enviados o mensajeros lo que el cuerpo gobernante que ha sustituido a Cristo les vaya dando paulatinamente. Entonces son una secta porque los testigos de Jehová obedecen y siguen al caudillo que es no Jesucristo, el Jesucristo que dicen ellos seguir, que es el jefe, el líder, sino que son ellos mismos que han sustituido a Cristo y son ellos ahora que dirigen al pueblo de Dios, que dan las doctrinas. Entonces, ¿a quiénes tienen como caudillo los de Jehová? No es a Jesucristo, porque Jesucristo ha sido reemplazado o sustituido por el esclavo fiel y discreto ungido, tal como lo hemos probado fehacientemente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Con qué atrevimiento el esclavo fiel y discreto ha sustituido a Jesucristo? Lo han sacado de su posición como caudillo, cuando Jesús dijo muy claramente que su único caudillo de ustedes debe ser Jesucristo, su único caudillo, su único líder, Jesucristo. Es el Cristo, es su único caudillo, y nadie más. Pero la Watchtower está cometiendo una apostasía, se rebela contra Jesús y le dice: no, Señor Jesucristo, no me da la gana que los testigos de Jehová, de la grande muchedumbre, y nosotros los ungidos tengamos a ti como caudillo. No los vamos a aceptar, le dice el esclavo fiel discreto ungido Jesucristo. No vamos a aceptar que tú seas nuestro caudillo, nuestro líder, y no vamos a obedecer lo que tú has dicho. Así que de hoy adelante somos nosotros que te damos un golpe de estado, ocupamos tu posición que te pertenece solamente a ti como caudillo de nosotros, como líder, y ahora somos nosotros que en sustitución por ti te reemplazamos, te sacamos del puesto de líder, de caudillo, y nosotros tomamos el poder de la sociedad Watchtower, y nosotros somos ahora el sustituto tuyo. Tomamos el poder y somos nosotros los que te sustituimos a ti, te damos un golpe de estado, ya no puedes gobernar, somos nosotros quienes vamos a dar las leyes, vamos a dirigir al pueblo, y el pueblo, que es la grande muchedumbre, debe acatar y obedecernos a nosotros ahora y no a ti. Y eso es lo que hace la Watchtower, hace eso. Han tomado el poder y para ello han tenido que distorsionar las escrituras, queridos amigos, cambiar el texto de 2 de Corintios 5:20, donde en el griego no aparece por ningún lado la palabra sustitución. No aparece por ninguna parte la palabra sustitución, y la Watchtower lo ha agregado en su traducción falsa del Nuevo Mundo, en esa traducción adulterada para acomodarse a sus intereses, para cometer apostasía, herejía. Han agregado palabras que en la Biblia no se encuentran, cometiendo un pecado gravísimo, gravísimo, porque la Biblia dice que nadie puede agregar ni quitar nada de lo que está en las escrituras porque su castigo es tremendo. Pero la Watchtower, con tal de poder derrocar a Jesucristo y sacarlo del camino y ponerse ellos en sustitución de Cristo, han agregado al texto de 2 Corintios 5:20 una palabra que se repite 2 veces en forma incorrecta en el texto de 2 Corintios 5:20, poniendo la palabra por sustitución de Cristo. No existe en el griego ni en ninguna traducción de la Biblia de otras versiones la palabra sustitución por Cristo, y que ellos actúan por
sustitución de Cristo para lograr la reconciliación de las personas con Jehová. Esta palabra sustitución, que es igual a reemplazo, lo han puesto 2 veces en 2 Corintios 5:20 para recalcar que ellos solo, los ungidos, han sustituido a Jesucristo, para tomar el poder, dar un golpe de estado, derrocar a Jesucristo y ser ellos los caudillos, ser el esclavo fiel y discreto el caudillo, y no Jesús o el Cristo, como Jesús dijo muy claramente en Mateo capítulo 23 versículo 10. Ellos han usurpado esa posición diciendo que nosotros hemos sustituido a Jesucristo. Para ellos no les quedó otra cosa que crear su propia traducción del Nuevo Mundo para agregar la palabra sustitución, para ellos como ungidos sustituir a Cristo y dejar solamente como embajadores a la grande muchedumbre, cuando en realidad tanto la grande muchedumbre como los ungidos solamente tienen posición de embajador de Cristo, ambos en la misma condición, que Cristo los nombra como sus embajadores, como sus enviados, como sus plenipotenciarios, como sus mensajeros, nada más, que van a dar el mensaje de lo que Jesús quiere que se dé. En ningún caso en el griego aparece que Jesús ha permitido que Él sea sustituido ni por los ungidos ni por los de la grande muchedumbre. En ninguno de los 2 casos se ve en el griego que alguno de ellos como grupo haya sustituido a Jesucristo o al Cristo, tal como la Watchtower ha colocado para favorecerse ellos como ungidos, que son los que han sustituido a Cristo, y para ello no han tenido el mínimo temor ni la mínima desfachatez de hacer un cambio agregando en las palabras de Jesús cosas que Él no dijo, de que ellos serían sustitutos por Cristo. Y la Watchtower lo ha agregado para poder ellos sostener bíblicamente con su Biblia trucada, adulterada, su Biblia falsa, poniéndola para en sustitución por Cristo, para ellos tomar la posición de Cristo como caudillos, desobedeciendo lo que Cristo les había exhortado, que Él era el caudillo y nadie más. Por eso esta religión es satánica, que ha desobedecido a Cristo, que se ha rebelado contra Él y le ha dicho: nosotros no queremos que tú seas nuestro caudillo, somos nosotros que vamos a ser los caudillos de los testigos de Jehová, dicen los ungidos. En esta publicación infame que les acabo de leer de la Atalaya de 2016, queridos amigos, para probar que este texto de 2 de Corintios 15:20 es un texto adulterado, primero vamos a leer otra vez lo que dice la Watchtower en su Biblia trucada que hemos visto. Acabamos de leer de 2 de Corintios 5:20. Veamos nuevamente qué es lo que dice la Watchtower en su Biblia trucada, 2 de Corintios 5:20. Lo vamos a repetir para que vean que no es mentira. Y dice así: somos por lo tanto embajadores en sustitución de Cristo, como si Dios estuviera suplicando mediante nosotros, como sustitutos. Otra vez repite la palabra sustitutos o sustitución en un mismo versículo. Dice: como sustituto por Cristo, eso no está en el griego, rogamos, reconcíliense con Dios. Esta es la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia acomodada a los intereses de la Watchtower, del cuerpo gobernante, trastocando el griego, poniendo palabras que no están en el griego, para poder ellos decir que nosotros somos los sustitutos de Cristo, somos el caudillo verdadero, no Jesús. Y para ello no dudan en crear su Biblia trucada, sucia, para darse ellos la autoridad como caudillos que no tienen, y que Jesús jamás les permitió a ellos que sean el sustituto de Cristo, sino simplemente embajadores, que son los enviados, los mensajeros de Jesús, mas no sus sustitutos.
es como un embajador de un país que es enviado por el presidente de la República para que dé el mensaje a nombre de la nación o represente al Estado o al presidente de la República. Pero él no sustituye al presidente de la República, es solamente un mensajero, un representante que va a un representante potenciario que va a dar el mensaje, va a transmitir como portavoz de el presidente. Es el representante, el enviado del presidente, es el embajador. Mas no es el presidente de la República. Porque la Watchtower dice que ellos son los que reemplazan a Jesucristo y por lo tanto, aparte de ser embajadores, somos el mismo Jesucristo, el mismo caudillo, porque lo hemos reemplazado, él lo hemos derrocado, no está en la posición de caudillo, porque nosotros lo hemos sustituido en sustitución por Cristo. Y esta palabra sustitución ha sido agregado para darse ellos superioridad frente a la grande muchedumbre, que ellos no son sustitutos de Cristo, sino solamente los ungidos, para que se den más categoría y puedan dominar a la clase inferior de la grande muchedumbre, tenerlos sometidos y que los vean a ellos prácticamente como dioses, porque ellos han sido los que han sustituido a Jesucristo, y lo que ellos dicen es ex cátedra, no se puede discutir. Veamos pues ahora, ya que hemos visto el texto bíblico de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, trucado, adulterado, veamos el griego original, por favor, queridos amigos, donde yo muestro que no existe la palabra sustitución y saque sus conclusiones. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el interlineal del griego del texto de 2 Corintios 5:20. Aquí vemos en la primera línea la pronunciación del griego, donde dice 20, es la palabra griega, y arriba, en la parte superior, está cómo se debe leer, cómo se pronuncia en color azul, que dice hiper Christo on presbeunemen hostou teus parakalontos, dice diemon deometa hiper Christo cataliagete to teo. Esa es la pronunciación más o menos de lo que está aquí en griego, que no podemos entender. Y esto está traducido a la vez al inglés, que dice así: For Christ therefore we are ambassadors, as though God is exhorting through us. We implore for Christ be reconciled to God. En español, ¿qué significa esto? Lo vemos en la última columna. Para Cristo, por lo tanto, somos embajadores, como si Dios estuviera exhortando a través de nosotros. Nosotros imploramos por Cristo se reconcilien a Dios. Eso es todo. No hay acá ninguna palabra en griego que signifique en sustitución por Cristo, como ha sido agregado por la Watchtower, como tampoco sustituto por Cristo. La Watchtower ha adulterado su traducción de Nuevo Mundo, que es una Biblia engañosa, tramposa, acomodada a sus propios intereses para manipular a los miembros. Porque simplemente el texto de 2 Corintios 5:20, y vemos acá el griego claramente, traduciéndolo al español del inglés, dice, For Christ therefore we are ambassadors, as though God is exhorting through us, we implore for Christ be reconciled to God. Eso es todo. Que significa para Cristo, por lo tanto, somos embajadores, como si Dios estuviera exhortando a través de nosotros. Nosotros imploramos por Cristo, se reconcilien a Dios. Eso es todo. Y esto está aplicado tanto para los de la llamada celestial, los ungidos contra la celestial, como para los de la grande muchedumbre. Este texto es para ambos, que ambos son embajadores.
nadie es más que el otro, ni los mal llamados ungidos y los mal llamados de la grande muchedumbre. Esa separación absurda, diciendo que solamente los ungidos actúan en sustitución de Cristo, cuando acá el texto, que es para ambas clases, no dice nada en sustitución de Cristo. Este texto se aplica para ambas clases como embajadores, ambos, nadie más que el otro, todos como mensajeros o enviados plenipotenciarios, como mensajeros, nada más. Ninguno sustituye a Jesucristo, ninguno de la clase, ya sea de la mal llamada clase celestial o terrenal de la grande muchedumbre. Nadie, ninguno de ellos sustituye a Jesús como clase. Todos ellos, los mal llamados ungidos y de la grande muchedumbre, ambos son embajadores en igual condición. Y aquí lo vemos en el griego, y no hay lugar para poner acá o insertar en sustitución por Cristo y como sustitutos de Cristo, como dice la Watchtower 2 veces en este texto bíblico de Corintios 5:20, para poder engañar a los miembros con su Biblia trucada basura, agregando palabras que no están en la Biblia, para poder someter a los miembros y a ponerse ellos como una clase superior y la grande muchedumbre como una clase sometida inferior. Por eso digo que esta organización es diabólica, satánica, que ha agregado algo que no debía agregar en la Biblia, y ya sabemos cómo se condena el quitar y agregar algo en las Escrituras. El destino que tendrán los que hacen esto, es decir, el cuerpo gobernante que ha publicado una Biblia trucada, agregando una palabra que no está en el griego en este texto, como es la palabra sustitución. Veamos ahora otras versiones de la Biblia que muestran 2 Corintios 5:20, cómo lo traducen, por favor, para que se den cuenta. Bueno, queridos amigos, aquí les presento las diferentes Biblias paralelas sobre 2 Corintios 5:20. Veamos cómo traducen, por ejemplo, la Biblia de las Américas, el texto de Corintios 5:20, 2 Corintios 5:20. Dice: por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Acá no aparece por ninguna parte en sustitución de Cristo. No dice acá, por lo tanto, somos embajadores de Cristo en sustitución de Cristo. ¡Qué horror! La Nueva Biblia de los Hispanos dice así: por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. La Reina Valera Gómez la traduce así: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La Reina Valera de 1909 dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La Biblia Jubileo 2000 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados a Dios. Ninguno habla en sustitución de Cristo o por sustitución por Cristo. Las Santas Escrituras de 1569 la traduce así: así que no somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados a Dios. La versión del Rey Jaime dice: ahora entonces somos embajadores de Cristo, como si Dios os rogó por nosotros, os rogamos en lugar de Cristo, reconcíliense con Dios. Como pueden ver acá, queridos amigos, en esta traducción del Rey Jaime, no encontramos para nada la expresión en sustitución por Cristo o sustitutos por Cristo. Nada de eso se puede en ninguna de las traducciones que hemos leído. Y finalmente, en la versión inglesa revisada, se traduce como sigue: por tanto, somos embajadores a favor de Cristo, como si Dios estuviera suplicando por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Aquí tampoco vemos ninguna expresión que tenga que ver con en sustitución por Cristo o sustituto de Cristo. Para nada. Así es, queridos amigos, ninguno usa el texto de
como pueden ver ustedes, ninguna usa la palabra en sustitución por Cristo. Este es un invento de la vida de la Watchtower con el fin de distorsionar y torcer las escrituras para dar a entender o darle poder al cuerpo gobernante o esclavo discreto que ellos han sustituido a Cristo como los líderes, como los caudillos, para dejar a Cristo a un lado y que los testigos de Jehová sirvan y obedezcan a hombres, al cuerpo gobernante o esclavo discreto, y esto los hace pues seguidores de hombres, de un caudillaje de 8 hombres que se llaman el esclavo discreto o cuerpo gobernante, y los testigos de Jehová siguen a estas personas y por lo tanto los convierten en una secta que siguen a hombres y no al caudillo Jesucristo, tal como ya les he explicado. No hay duda, pues, queridos amigos, que los testigos de Jehová dan más importancia a lo que le dice el cuerpo gobernante que lo que dice Jesucristo. Queridos amigos, testigos de Jehová y compañeros del Foro de Fuerza de la Basoriana, como he podido demostrar fehacientemente, la Ciudad Watchtower es una organización diabólica, satánica, que ha modificado las Santas Escrituras con su traducción del Nuevo Mundo acomodada a sus intereses personales. Han violado un texto bíblico que condena a quitar o añadir cualquier palabra que está en las Escrituras. Eso es un pecado gravísimo, pero la Sociedad Watchtower se salta olímpicamente a esta advertencia, hace caso omiso a esta advertencia divina de no agregar ni quitar nada de las Escrituras, y con tal de lograr sus objetivos para manipular y controlar a los miembros ingenuos testigos de Jehová, no duda en agregar palabras que no están en la Biblia, en este caso en 2 Corintios 5:20, agregando la palabra en sustitución por Cristo, o la otra palabra en sustitución por Cristo, o sustituyendo a Cristo. No dudan en alterar la Biblia para dar una connotación diferente, para favorecer a la clase elitista de los ungidos, que ellos son los únicos que han podido sustituir a Cristo y ser los únicos caudillos y líderes de la Watchtower. La Watchtower ha cometido un pecado grave al cometido desacato, al desobedecer y decirle a Jesús: no te queremos a ti como caudillo, como líder, sino queremos al cuerpo gobernante, que seamos nosotros los ungidos del cuerpo gobernante, que deban sustituirte a ti, sacarte de tu puesto para nosotros ejercer el caudillaje sobre los miembros. Entonces la Watchtower es una secta. Si bien dicen que ellos no son una secta porque no siguen a hombre o hombres algunos, vemos en la práctica que ellos sí han sustituido a Jesucristo por ellos mismos como líderes, como caudillos, para ser ellos los que dirijan la organización, enseñando sus propios puntos de vista doctrinales y todo lo que tiene que ver con materia de organización, que proviene del cuerpo gobernante o discreto, que deben ser tomados como si fueran las mismas palabras de Jesucristo. Los testigos de Jehová tienen que ver al cuerpo gobernante como Jesucristo mismo, que ellos lo han sustituido, porque supuestamente así lo indica 2 Corintios 5:20, usando un texto bíblico trucado, totalmente mañoso, totalmente acomodado a sus intereses, con el único fin de manipularlo a usted, testigo de Jehová, para que usted en su mente los vea a ellos como superiores, como la clase elitista ungida, que Jesús les ha dado toda la potestad y ha permitido que sea sustituido por estas personas que se hacen llamar como cuerpo gobernante, para que ejerzan el caudillaje, cuando Jesús siempre exhortó en Mateo 23:10 que el único caudillo que ustedes tienen que tener soy yo, Jesucristo el Cristo, no un cuerpo gobernante o un esclavo discreto que me va a sustituir a mí. Pero la Watchtower olímpicamente se burla de Jesucristo, porque es la organización de Satanás, una religión falsa, que ha contravenido a la exhortación de Jesús en Mateo 23:10, diciendo que yo soy el único caudillo y nadie más, y nadie me sustituye a mí.
Pero la Watchtower dice, a mí sí me da la gana de sustituirte y te sustituimos nosotros 8, el cuerpo gobernante ungido, y de hoy en adelante somos nosotros el caudillo. Y los testigos de Jehová han aceptado esta patraña, esta enseñanza falsa de la Watchtower, usando un texto trastocado, manipulado, para hacerles creer que eso es lo que dice la Biblia, que ellos han sustituido a Jesucristo, cuando en realidad no lo han sustituido en absoluto, para que ustedes se sometan a ellos, los obedezcan y los vean como dioses en los lugares que ellos viajan y visitan, los reciban como si fueran el mismo Jesucristo, porque ellos son los que han sido los que han sustituido a Jesucristo. Entonces, no hay duda que los de Jehová siguen a hombres que se llaman el esclavo fiel y discreto, cuerpo gobernante, y les hacen caso y lo ven como los caudillos que han sustituido a Jesucristo, y por lo tanto son una secta. Justamente todo lo contrario a lo que ellos afirmaron en jw.org, que ellos no son una secta porque no siguen a hombre o hombres alguno, y que ellos solamente siguen a Jesucristo. Esa es una mentira, una patraña, como ya lo he demostrado fehacientemente, que ellos en esta atalaya de 2016 que les acabo de mostrar, ellos hablan de la necesidad de que tanto los ungidos como la grande muchedumbre cumplan con la tarea de reconciliación de la gente para que se vuelva a Dios, y que el cuerpo ungido o la manada pequeña son aquellos que han sustituido a Jesucristo para tal labor, mientras que la grande muchedumbre son simplemente mensajeros, son simplemente emisarios plenipotenciarios. He mostrado fehacientemente que esta es una secta, que están detrás y siguen a hombres y no a Jesucristo, y a la vez que por el hecho de cambiar constantemente sus doctrinas demuestra que sus enseñanzas que ellos han descartado jamás se basaron en las Santas Escrituras, y por lo tanto son una secta de todas maneras. Y sus dos argumentos que ellos esgrimen en su página web para afirmar que ellos no son una secta queda desbaratada y demostrada falsa. Ellos sí son una secta porque siempre paran cambiando sus enseñanzas, porque las enseñanzas del pasado no se basaron jamás en las Santas Escrituras. De lo contrario, jamás hubieran hecho tantos cambios gravitantes, sobre todo los últimos realizados a partir de 2012 hasta el 2016. Y la última justificación que ellos dan que no son una secta peligrosa es que ellos dicen que no siguen a hombres, ni a hombre alguno, sino a Jesús, que ellos tienen como único líder, cuando en la práctica se ve que ellos mismos han dicho que ellos han sustituido a Jesucristo para esa labor, esa función de la reconciliación. Entonces, la gran muchedumbre tiene que seguir al cuerpo ungido, al cuerpo gobernante, al esclavo decreto, porque ellos son los que han sustituido a Cristo, y por tanto ellos deben ser ayudantes, en ser emisarios, plenipotenciarios y mensajeros de lo que diga el cuerpo gobernante, sustituidor de Jesucristo. Hemos demostrado pues fehacientemente que esta es una secta de todas maneras, que es una religión falsa, satánica, que ha trastocado las Escrituras con su Biblia trucada, que llaman la traducción del Nuevo Mundo, para poder justamente manipularlo usted, marido de Jehová, para hacerles creer que estos hombres tienen mucha autoridad y que ellos han sustituido a Jesucristo en la labor de la reconciliación del hombre hacia Dios, y que ustedes, testigos de Jehová, tienen que obedecerlos al pie de la letra, porque ellos son lo que Jesús dice, y rechazar lo que la organización dice es rechazar a Jesucristo. Espero pues, amigos, que abran sus ojos y se den cuenta que esta es una religión falsa, satánica, que se ha rebelado contra Jesucristo y le ha dicho: no queremos que tú seas nuestro caudillo ni líder, a pesar que tú lo has dicho en Mateo 23:10, que me tengan a mí, Jesucristo, como único caudillo, el Cristo. El esclavo le ha dicho: no me da la gana, yo te sustituyo a ti, te relevo del cargo y tomo el poder junto con mis colegas del cuerpo gobernante para ser los únicos caudillos. Espero, amigo, que les haya gustado este video que le he preparado para usted, porque aunque la Basori está viejito, todavía tiene su cerebrito, y trato de transmitir mi cerebrito a los de Jehová inteligentes,
Los que no lo entiendan de los días de Jehová, no tengo la culpa. Que lo que Natura no da, Salamanca no presta. ¿Qué vamos a hacer? Pero esto debe caer en poder de los días de Jehová, este video, para que los que son inteligentes se den cuenta de que consiste el engaño. Y los que no se dan cuenta, bueno, ya saben por qué no se dan cuenta, porque desgraciadamente llegaron tarde pues a la repartición de cerebro, y si bien son buenas personas, son gente buena, sincera, no ven el problema, el engaño, y es muy lamentable que no lo puedan ver. Y de eso se aprovecha la Watchtower, de gente buena y sincera, pero muchas veces ignorante y torpe, que están dispuestos a querer todo lo que la Watchtower le dice. De eso se trata, pues, de sustituir a Jesucristo, que les crean a ellos todo y lo sigan. Muy bueno, amigos, muchas gracias y un saludo a todos mis amigos de Fuerza Bolivariana, y un abrazo fuerte a las chicas que siempre me apoyan con sus comentarios, a Ana María, a Luz, a Rosa, a Ligia, a Julia Martínez, en fin, tantas amigas que siempre han sido leales y han apoyado mucho a Fuerza Bolivariana, y también a los compañeros Alex Saile, a Puyón Puyón, Adolfo, Gustavo y a Gladiator y a muchos compañeros más que siempre, a Juan Carlos y a todos mis amigos que apoyan en esta labor de desenmascarar la Watchtower. Si he omitido a algún compañero, por favor que me disculpen, porque también la Basoli está viejito y tiene su cerebrito también un poco olvidadizo. Gracias, amigos, y será hasta la próxima.